Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, una semana más abrimos la ventana multiprovincial de la radio aquí en la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, en la red de emisoras de Es Radio en Andalucía Oriental, Es Radio Málaga, Granada, Almería, Jaén, para analizar cómo está el panorama en nuestras 4 provincias y el panorama de fuera de nuestras 4 provincias, pero que afecta a los ciudadanos de nuestras 4 provincias. En una semana, qué duda cabe, creo yo, marcada por una nueva vuelta de tuerca del presidente del gobierno a eso que él llama cambios de opinión. Vamos a escuchar a aquel Pedro I el falso Pedro Chapote, que todavía no era Pedro Chapote y casi que todavía no era Pedro I el falso, cuando decía que era obligatorio convocar elecciones si no eras capaz de aprobar el presupuesto. Claro, como diría Carmen Calva, lo decía Pedro Chapote, lo decía Pedro Sánchez, pero no lo decía el presidente del gobierno, porque él era en realidad el líder de la oposición. Ahora que es presidente del gobierno, estima que no pasa nada por gobernar con presupuestos prorrogados. Hombre, si esto no fuera del todo punto imposible, estaría bien que Mariano Rajoy, que entonces era el presidente del gobierno, le echara el teléfono y le dijera: hombre, Pedro, creo recordar que hace 6 años no es que no pasara nada, sino que había que dimitir y convocar elecciones. Un Pedro I el falso Pedro Chapote que lo está pasando mal en el sentido de que no termina de encontrar quiénes son sus apoyos parlamentarios. Una semana sí y otra también. Hay proyectos en el Congreso que se caen porque no tiene apoyos suficientes. Y de hecho, uno de ellos es la ley de presupuestos por ahora. Y la cosa va de pactos, porque en la Comunidad Valenciana sí se han sacado adelante los presupuestos gracias a un pacto entre PP y Vox, que de repente se han caído del caballo y se han dado cuenta de eso que llevo yo diciendo años. Que de aquellas 100 famosas medidas de Vox, ¿os acordáis al principio? 95 las firmaría el Partido Popular con los ojos cerrados. Vamos, que no son tan diferentes Vox y PP. Hombre, ahora que a Vox le ha dado por ser comprensivo con un hijo de mala madre como es Vladimir Putin, pues alguna diferencia sí que está saliendo a relucir. Pero en la política del día a día, en la política de la Comunidad Valenciana, de las comunidades, de los ayuntamientos, pues son cosas muy parecidas, PP y Vox. A mí me ha dado gusto escuchar esta semana al presidente de la Comunidad Murciana decir: es que nosotros ya hace mucho tiempo que dijimos que no nos parecía bien acoger a menas y el reparto actual de los menas. Acabáramos. Y entonces, ¿por qué se rompieron los pactos autonómicos? ¿Por qué Vox dijo que si había reparto de menas, rompía los pactos autonómicos? ¿Y por qué el PP contribuyó junto con Vox a que se rompieran esos pactos? Hombre, para mí es una luz al final del túnel, es un halo de esperanza. Ojalá se reconduzca esto, porque como estoy convencido que para conseguir mi objetivo, que es que no gobierne la izquierda en ningún sitio, hoy por hoy es inexorable que lleguen a acuerdos PP y Vox en muchos sitios, entre ellos en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor es este el comienzo. En fin, vamos a hablar de esto y si nos da tiempo, hablaremos de una situación que le interesa a Jorge Molina, que le interesa a Ignacio Pozo,
que le interesa a Enrique Canivel y que le interesa un poco menos, pero también le interesa a Miguel Segovia, que es la desprotección de las costas andaluzas ante el tráfico de drogas y la llegada de inmigrantes ilegales. Y ya si nos diera mucho tiempo, lo mismo hasta me meto a poneros un sonido de Juanma Moreno diciendo esta semana que la cosa no va de hombres y de mujeres, que la igualdad es que todos tengan las mismas oportunidades. Tertulia, sí, tertulia haciendo amigos, Andalucía, en el Radio Granada, Málaga, Jaén y Almería, fomentando el turismo de proximidad, recordándote que si estás preparando la Semana Santa, qué mejor que visitar alguna de nuestras 4 provincias, que lo vas a disfrutar, lo vas a pasar bien, y todo ello con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, vamos a recuperar una vieja costumbre que tengo yo y que no he implantado en esta tertulia haciendo amigos Andalucía, que es saludar por riguroso orden de llegada. Es radio... Se sonríe uno de los tertulianos, el que ha llegado al último. Jaén, es Radio Jaén. Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, Muy bien, a por quien aquí madruga todo Dios le bien. ayuda. En efecto, así es, así es. Bueno, ¿qué tal? Encantado, ¿Qué tal ha ido la semana? encantado. Pues muy bien, todo tranquilo. Afortunadamente ya han pasado las borrasquillas estas que han venido también al olivar jiennense. Los pantanos no lo han acabado de notar mucho, pero bueno, aquí estamos luchando contra el socialismo de Paco Reyes, Juan Latorre, que todavía no ha tomado posesión, y este sábado el Congreso ya del PSOE de la provincia de Jaén ya se proclamará nuevo secretario general a Juan Latorre, que en definitiva es más de lo mismo, más Paco Reyes, más Zarría, más herencia, y siguen los mismos. La casta se perpetúa por aquí, por Jaén. Bueno, no es mala tarea esa, la de luchar contra el socialismo, ¿eh? Algunas décadas y más de un siglo llevamos en esa lucha. Granada, Ignacio Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, amigos? Pues Muy aquí bien. disfrutando de esta primavera que ya nos ha llegado por fin y que nos deja unas espectaculares vistas de lo que es el macizo penibético y de lo que es nuestra sierra tropical. Y bueno, hemos empezado la semana bien, estamos políticamente en un impasse respecto a lo que es el estado de la ciudad, se debatió ayer y en el que una vez más pues el Partido Popular se siente fuerte, cómodo y está haciendo las cosas francamente bien, con la alcaldesa Marifran Carazo, que es vallisoletana, pero bueno, se ha integrado perfectamente en los fondos de los colores primaverales de nuestra Alhambra. Y parece ser que postulándose ya de una forma más clara el que es Saavedra, que es el concejal, el primer teniente alcalde y que ha dejado el Parlamento andaluz para arremangarse aquí en el ayuntamiento y parece ser que incluso dicen las malas lenguas que con posibilidad bueno, de debatir, de luchar por la que es el sillón de la Plaza del Carmen, donde está nuestro Ayuntamiento de Granada. Y en eso estamos. Muy bien, muy bien. En Almería, Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Y tú cómo llevas la semana? Yo la llevo magníficamente bien, envidiando a Miguel que de alguna manera está consiguiendo con este Congreso del PSOE que Jaén
tenga lo que se merece. El latiguillo Jaén merece más se le ha quedado muy dentro a Jorge Molina y lo saca todas las semanas. Sí, ya es tu turno. Enrique Caniveres, Radio Málaga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Víctor. Pero de todas formas te digo algo. Siempre soy el último que saluda, así que no ha cambiado nada. No. Eso debe ser por tu insultante juventud. Y además, esto del orden de llegada se va a convertir ya en costumbre. Así que ya. Pero voy a llegar el primero, a ver si algún día saludo primero y me quedo algo que. Pues mira, para que veas, te voy a dar la palabra el primero más allá de los saludos, porque, bueno. Los últimos serán los primeros, ¿no, Víctor? Sí. Os voy a pedir que escuchéis un sonido, es un sonido mix, nos gusta llamarle sonido mix, con varios momentos de lo que han ido pensando los principales. Esto lo puso el otro día Federico, este se lo hemos pirateado a Federico. Varios momentos de lo que han ido opinando los dirigentes socialistas de la relación entre no aprobación de presupuestos y convocatoria de elecciones en función de eso que es tan importante para los socialistas, en función de lo que a ellos les interesa en cada momento. Vamos a escuchar el sonido y luego toma la palabra Enrique Caniveres el primero. Podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. El Gobierno de España va a presentar los presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy, ojalá, o con la anterior senda que estaría vigente en ausencia de esta aprobación. Necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Nosotros vivimos prácticamente en proceso de negociación y diálogo con todas las fuerzas parlamentarias y, lógicamente, nuestro deseo y, además, nuestra responsabilidad, como les decía, es poderlos aprobar este primer trimestre del año 2025. Pues, por supuesto, vamos a sudar la camiseta, como lo he dicho siempre. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Vinimos como un gobierno dividido, un gobierno agotado en cuanto a su impulso político, un gobierno asediado por los casos de corrupción, que día sí día también estamos viendo y somos testigos el conjunto de españoles y españolas en los medios de comunicación. Bueno, yo en las emisiones locales, cuando he puesto este mix, algunos han comentado que dan escalofríos escuchar la misma voz exactamente diciendo o presupuestos y elecciones, y digo al mismo tiempo, si no se aprueban los presupuestos, se prorrogan, no pasa nada. Es una cosa... a mí me ha gustado mucho, Víctor. Hombre, a mí me ha gustado mucho, es que es magnífico este hombre, es que de verdad es un ser irrepetible, vamos. Si no existiera lo tendrían que reinventar para que nos pudiéramos reír a su costa, ¿no? Porque desde luego a mí me ha llamado mucho la atención aquello de vamos a prorrogar los presupuestos para tener estabilidad. Digo, claro, estabilidad inmovilista. Claro, si no te mueves, estás estable. Claro que sí, hombre. Hombre, pues me llama, bueno, pues también lo que decía la señora Alegría, fin, Pilijuergas, bueno, pues ya está, que se prorrogan los presupuestos y aquí no pasa nada, pero eso sí, el señor Rajoy se tenía que ir. Yo creo que se te ha olvidado en todo ese mix, que es buenísimo, por cierto, se te ha olvidado aquello que dijo Pedro Chapote, aquello que dijo de... ¿Cómo era? Era esa frase tan... Es que era muy divertido. Decía, sí, que en la Moncloa uno no va a residir simplemente, que uno tiene que gobernar y que uno tiene que tener presupuesto. Más o menos así la frase de Pedro Sánchez. Digo, bueno, pues sin presupuesto, o sea, que residir en la Moncloa no era gobernar. Digo, bueno, pues sin presupuesto no gobierna, porque digamos, son las cuentas más importantes del año. Y además luego, curiosamente, esta señora Pilijuergas le parece que los presupuestos no son importantes tampoco, pero resulta que también habla de Valencia, ¿no? De que habría que aprobar los presupuestos. Bueno, hay que recordar que el señor Sánchez ya dijo aquello de si quieren más recursos, que los pidan. Y si quieren más recursos, que me aprueben los presupuestos.
Lo intentó con la desgracia humana del Partido Socialista otra vez, ¿no? Utilizando una tragedia para que le aprueben sus presupuestos y además que fuera, por supuesto, el Partido Popular el que al final cediera. Y no cedió, menos mal, porque si no sería darle más aire a este hombre que está en el gobierno, pero no tiene mayoría para gobernar. Y así los resultados de las votaciones lo indican, o que no se atrevan ni siquiera a presentarlos. Y cuando además es su obligación constitucional hacerlo, aunque te los tumben. Es que este tío, claro, pero con Conde Pumpido anulando condenas, es que le da igual. Es increíble. Miguel, si a mí me preguntan, si a ti no te aprueban los presupuestos generales del Estado, tienes que dimitir y convocar elecciones, yo no tengo clara la respuesta. Por un lado veo pues que, hombre, no estaría mal porque no estás siendo capaz de gobernar con solvencia, pero por otro lado también veo, bueno, vamos a ver, tú has sido elegido para 4 años, si tienes minoría pues tendrás que gobernar en minoría y sacando adelante. Lo que me parece escandaloso es que tú pienses hoy que sí y mañana piensas que no, curiosamente cambiando de criterio en función de lo que te interesa a ti, que es a lo que, por cierto, este señor nos ha acostumbrado. En efecto, así es, amigo. Hay una frase también que se hizo muy famosa y que está en la hemeroteca, junto con otras muchas, que es aquella de que dijo el ínclito Pedro Sánchez, y es que un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Cierto. Indudablemente, tú puedes estar 4 años sin presupuesto, ¿vale? Y puedes gobernar. En el Ayuntamiento de Jaén llevamos sin presupuesto desde el 2017, amigos. Y estamos en el 25. Han pasado 4 años, los socialistas, 1 año y medio el PP, ahora lleva otros meses los socialistas con Jaime Benzema, así que estamos batiendo el récord. Pero lo que sí es una cuestión indiscutible es que los tienes que presentar, porque esa es la obligación constitucional, que los tienes que presentar. Y si no obtienes el apoyo correspondiente, pues se prorrogan. Pero la obligación constitucional es presentarlo. Pero claro, él no quiere hacer el ridículo, ni Puigdemont quiere hacer el ridículo. Porque, por un lado, él sabe que no cuenta con el apoyo de Puigdemont y Puigdemont sabe que si le aprueba los presupuestos, pues ya su capacidad de influencia sobre él y su chantaje desaparecería. Ya ha volado, por tanto, no va a haber presupuestos. ¿Que puede prorrogarlo sine die? Pues sí, pero está incumpliendo fragantemente la Constitución y, como tú bien decías, la hemeroteca lo refleja, porque yo tengo aquí extractos sacados que no voy a cansar del 17 de febrero, del 27 de febrero, del 3 de marzo, del 5 de marzo, y el 17 de febrero decía: aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, así que no hay excusa. Eso entre comillas. Os podría decir muchísimas más que están aquí reflejadas, pero le da igual. A este tío la hemeroteca le trae al pario. Él dice lo mismo y lo contrario y se queda tan pancho, pero el problema ya no es solo él, sino todo el coro mediático que le rodea. Y hay escandalosos ejemplos en los tweets que se quedan reflejados, como periodistas de cabecera y de la corte pues decían eso de Rajoy y ahora dicen pues que no pasa absolutamente nada. Eso es lo realmente lamentable. O que ya nos tomen el pelo, como esta Pilar Alegría y todo eso, que eso ya es capítulo aparte, punto y coma. Eso ya es que nos toman el pelo. Nos toman por gilipollas. El coro mediático, claro, previo pago de su importe. Así es. Bueno, es que Pedro no cambia de opinión, cambia de posición. Claro. Bueno, efectivamente es que es un mandato constitucional, no es una cosa que la oposición le recrimine o le exija o que los ciudadanos puedan cuestionarle. Es un mandato constitucional 134 y, como bien acabáis de decir alguno de vosotros, pues su obligación no es que no, o sea, que su obligación es presentarlo. Una cosa es que lo aprueben o que no lo aprueben. Y cuando no lo aprueban, pues evidentemente pueden prorrogarse. Aquí ha habido épocas, como también habéis mencionado, que ha habido incluso casi legislaturas completas donde no ha habido presupuestos. Y en algunos países, incluso de la Unión Europea, como quiero recordar que Bélgica fue uno de ellos, se tiraron 6 años casi sin prorrogando presupuestos y etcétera. Y bueno, y la cosa funcionaba.
que a lo mejor muchas veces cuando no intervienen los políticos y no meten mano los políticos, las cosas incluso pueden funcionar hasta mejor. Pero lo que este hombre está haciendo, este corredor de galgos, ¿no? Como dice Es como algo de dice la Ayuso, Paiporta. Paiporta, pues evidentemente lo que nos está tomando el pelo. Ya si que comentamos la portavoz de la ministra del Gobierno, Alegría, es ya de tomadura de pelo de una forma absolutamente demencial, ¿no? Y distópica. No se puede decir de que no hacen falta o que no es necesario, porque evidentemente lo que son unos presupuestos no solamente ya para un gobierno, para un ayuntamiento, para una comunidad autónoma, sino incluso, bueno, es que a nivel incluso ya de uso doméstico, ¿no? Lo que es el presupuesto familiar. Tendrás que saber qué es lo que con qué cuentas, en qué te lo vas a gastar, porque si no, evidentemente, esto sería demencial, ¿no? O sea, si No, no saben... aunque sea casi todo aquello en lo que te lo vas a gastar. A lo mejor hay Sí, que dejar bueno, algún capitulillo ahí. sí, vale. Algún capitalillo para José Luis, ¿no? Para José Luis, que Pero está... bueno, cuando esta gente vive en el carpe diem, ¿no? En el día a día y no tienen más allá visos de lo que es el futuro de los españoles, ni evidentemente lo que puede ser en beneficio de los españoles, sino simplemente su beneficio y el estar un día más en la Moncloa, pues pasan y suceden cosas como esta, ¿no? Que en otro país con visos democráticos o con un sentido normal de lo que es la decencia política, pues habrían dimitido y habrían convocado elecciones, que es lo que debería haber hecho este hombre, primero porque no tiene apoyo parlamentario e incluso, no es que ya no tenga apoyo parlamentario, es que incluso dentro de su propio gobierno están enfrentados unos con otros y esto es el hazme reír de cualquier cancillería europea, ¿no? O sea, este hombre por eso no está aquí en España e intenta evadirse con sus viajes para arriba y para abajo, que no tiene ningún sentido ni tiene mayor ponderancia internacional que el no estar en donde tiene que estar, que es gobernando. Y como no puede hacerlo, puesto pues que no cuenta ni con apoyos en su gobierno ni con apoyos en el Parlamento, pues así estamos, padeciéndolo y sufriéndolo. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, yo no puedo estar de acuerdo con vosotros. Bueno, No puedo estar de Típica al acuerdo. Jorge, ¿eh? Típica al Jorge. Primero, Miguel, o sea, Pedro Sánchez no necesita gasolina para el coche porque tiene un coche chino eléctrico. Entonces, ¿para qué necesita él los presupuestos si él no necesita gasolina? Lo segundo, por lo que estoy muy contento, es porque no me gustan los nuggets. Y gracias a él ahora ya me siento en la mesa de los mayores y puedo comer otro tipo de viandas. Y además, porque él sigue el espíritu marxista, ¿eh? Y él, pues dice eso de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Como comprenderéis, en el hartazgo que uno tiene no se puede tomar en serio a este hombre. Lo que pasa que hasta tomándoselo en broma, por ejemplo, Miguel ni se ríe ni tiene cara de... Pero bueno, o sea, de todas maneras hay una cosa que ha dicho Ignacio muy interesante y es que es un mandato constitucional, ojo, presentarlos. Claro, Sí, sí, Que la por Constitución supuesto. no te claro, dice que tengas no que tiene que estar aprobarlos. aprobarlo. Pero es que este No, señor incluso se niega a presentarlos, que es un acto volitivo. Es decir, mire usted, para presentarlos tú no dependes de nadie. Es decir, porque tú puedes decir, mire usted, es que no me han aprobado los presupuestos, ¿qué hago yo? Pero para presentarlos tú no tienes que contar con nadie, simplemente se niega porque no le da la gana, porque las normas no están hechas para él, como ya ha demostrado tantas y tantas veces. Y porque además dijo que tenía un pacto de legislatura, que eso le legitimaba para acceder a la presidencia de gobierno a pesar de haber perdido las elecciones, y lo que tenía era un pacto de investidura. Y a partir de ahí, con una factura que le están pasando cada uno de sus socios, cada día más grande, para que pueda permanecer durmiendo en la Moncloa. Eso es tan vergonzoso, tan bochornoso, que solo merece palabras gruesas e insultos.
y como no los voy a proferir... Eso te lo agradezco enormemente. Prefiero tomármelo a coña. No, porque si lo hicieras tendríamos que tomar la costumbre que tengo yo en algunos otros programas, que es que para entrar en la tertulia hay que depositar la fianza, porque si no al final siempre pagamos los mismos, como bien saben los letrados que hay en la sala. Bueno, la cosa va de pactos, va de apoyos, va de negociaciones y ¡olala! Ha sonado la flauta en Valencia, porque aquí en Andalucía estamos muy tranquilos porque tenemos un gobierno que no es de izquierdas y que tiene mayoría absoluta y no necesita de pactos para aprobar los presupuestos, pero hay otras comunidades donde sí lo necesitan. Y ahora resulta que en un país en el que hace no tanto, hace menos de un año, se han roto gobiernos autonómicos porque Vox exigía que el Partido Popular se negase a recibir el reparto de los menas en esas comunidades autónomas, pues ahora resulta que ya sí se han puesto de acuerdo en Valencia. El Partido Popular ha accedido y tiene pinta de que en alguna otra comunidad también va a acceder, como puede ser, pues por ejemplo, la comunidad de Murcia, que nos pilla aquí al lado, a unos más que otros también, por cierto, o alguna otra comunidad como puede ser Aragón. Yo, Ignacio, particularmente me alegro de que efectivamente pues el Partido Popular y Vox expongan públicamente que están de acuerdo en una cosa en la que yo sé que están de acuerdo. Bien, claro, lo que sí es una realidad que independientemente de los criterios que puedan tener las distintas formaciones a nivel de sus mandos, lógicamente hay muy poca diferencia entre un votante del Partido Popular y un votante de Vox, o sea que las diferencias son mínimas y evidentemente son susceptibles de solucionarlos de cara a un fin mayor y a un fin mayor y un fin que evidentemente es el que debe marcar el sentido de estas dos formaciones, que es desalojar a la izquierda de Moncloa. Y el que haya esas peleas furibundas de uno hacia otros, lo que hace es ciertamente desenfocar cuál es el problema y en cualquier caso, pues a esos votantes de derecha dejarlos un poco desalmados e incluso decir, pues no, apoyar incluso la abstención y no votar por ninguna de las dos formaciones. Es un hecho que Vox, dentro de su ideología, pues tiene un techo electoral que es el que tiene, porque eso es muy difícil que supere ese 15%, que es el que en las fechas de mayor proclive de votos ha tenido y lógicamente con ese 15% es imposible que gobierne, pero sí evidentemente ese 15% en el caso de que él lo alcanzara sí le valdría al Partido Popular para con su apoyo desalojar a Sánchez. Y dicho esto, pues lo que tiene que volver es la cordura de esas dos formaciones y bueno, dentro de lo que es el principio básico de ese mandato que puede tener, como decimos, de ese votante de derecha y de centro derecha, pues intentar formar gobiernos o apoyar a gobiernos en el que el Partido Popular en este caso pues lleve la voz cantante y sea la fuerza que gobierne las distintas comunidades autónomas como hasta la fecha ha sucedido. De el no hacerlo así, pues evidentemente lo que le está dando el voto y le está dando el gobierno de comunidades autónomas y de entidades locales al PSOE. Y eso, como digo, va a ir en detrimento de las dos formaciones políticas y esperemos que se solucione en este caso. Miguel Segovia vislumbra que esto puede ser un antes y un después, es decir, que a raíz de lo que está pasando, lo que ha pasado ya en Valencia, las palabras del otro día de Fernando López Miras en Murcia, del presidente de Aragón, también a consecuencia de todo esto, ¿se pueden haber caído del caballo ambas formaciones o esto es un hecho puntual en tu opinión? Bueno, vamos a ver dos cuestiones. La primera es que estamos exigiéndole al gobierno de la nación, al gobierno de Pedro Sánchez, que haga y que presente unos presupuestos. ¿Por qué? Porque sin presupuestos, en teoría, no se podría gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el principal objetivo de un gobierno es cada año presentar unos presupuestos. El caso de Valencia es paradigmático. ¿Por qué?
porque en los presupuestos se recogen los ingresos y los gastos que se van a producir. Indudablemente, a raíz de la tragedia que ocurrió el 29 de octubre, esos presupuestos para la reconstrucción ya no son válidos. Luego, en Valencia es que era perentorio el hacer unos presupuestos para poder incorporar ahí las partidas necesarias para esa reconstrucción. Luego, creo que ha sido un ejercicio de absoluta responsabilidad en Valencia el hacer unos presupuestos que puedan recoger esas nuevas partidas presupuestarias para hacer la reconstrucción. Eso por un lado. ¿Qué va a pasar con el pacto? Pues que yo espero y deseo que así lo fuera, porque como se estaba hablando antes, Enrique, creo que es absolutamente prioritario y hay un interés superior y es desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa y por tanto debe de imperar de nuevo la cordura y llegar a acuerdos. No van a llegar a acuerdos en todo, pero sí en lo sustancial. Y si hay un interés superior, deberían de dejar de estar atacándose permanentemente, porque yo creo que Vox, como se ha señalado, ya tiene su techo electoral. Y por más que insista en meterse a atacar al Partido Popular, no va a crecer en exceso. Y por ende, creo que lo mismo que está en Francia, lo mismo que está en muchos países europeos, ese techo electoral, una vez que se alcanza, el estar permanentemente atacándose uno a otro, no conseguimos nada, porque los otros están tomando palomitas, como se suele decir. Y divirtiéndose Pues nada, mucho, efectivamente. y divirtiéndose mucho. Entonces, Pasándoselo si yo oigo a los líderes de ambas formaciones decir que el interés fundamental único es sacar a este gobierno de la Moncloa por salud mental y por todo tipo de salud, pues, por favor, intentar llegar a acuerdos, al menos en lo sustancial, como pueden ser unos presupuestos, luego que cada uno tenga sus matices, si es lógico, si son dos formaciones políticas diferentes, aunque una haya salido de la otra, hay matices, hay cuestiones que no se comparten, pues me parece bien, pero al menos en lo sustancial no estáis permanentemente atacando. Entonces, insisto, como para mí sustancial son los presupuestos, pues espero y deseo que al menos lleguen a acuerdos en lo sustancial. Y luego los pequeños detalles, bueno, pues que cada uno marque su diferencia, me parece correcto, porque son dos formaciones políticas diferentes, pero no estar permanentemente atacándose uno a otro y los otros diciendo, coño, yo aquí no pinto nada. Pues nada, fenomenal, seguid vosotros, seguid. Espero que se imponga la cordura y al menos, insisto, en lo fundamental se pongan de acuerdo. Que se imponga la gordura, como diría el clásico. Enrique, Jorge. Pues yo, a mí me da... Perdón, Enrique. Sí. Vale, como queráis. Yo secundando un poco lo que decía Miguel Segovia y también lo que decían pues, los demás compañeros, efectivamente, es que hay que recalcarlo. Es que es una obligación constitucional presentar los presupuestos, está recogido en el artículo 134.2 y hay que hacerlo 3 meses antes de que acabe el ejercicio, de que acabe el año. Y Pedro ya va muy tarde, la verdad. Pero bueno, eso no es nada nuevo. Él hace las cosas cuando le da la gana o no las hace. Él se presenta en Paiporta. El galgo de Paiporta llegó allí 5 días después de la catástrofe. O sea que con retraso siempre va. Que se entienda bien. Y luego, pues hablando también de lo que, en fin, de esos acuerdos que tienen que materializarse, donde PP y Vox suman, y además donde el PP necesita a Vox y Vox de alguna manera también necesita al PP, porque si no apoya al PP tampoco se aprueban sus políticas, pues sí se celebra que en este país, bueno, pues se lleguen a acuerdos formaciones distintas. Yo coincido con Miguel Segovia en que, bueno, que es verdad que esa estrategia que yo la vengo observando desde hace tiempo. Por un lado, Vox tiene como una consigna por la cual es que se le pega leñazos al PP de manera indiscriminada, además se ve muy, muy fácilmente en los comunicados, se lee perfectamente, se critica al PSOE por una barbaridad que ha hecho y a continuación, y el Partido Popular, y el PP, y el PP, y el PP, y constantemente. Eso es que yo creo que Víctor a lo mejor también lo habrá visto en su tierra, yo en Almería, yo no sé, aquí en Málaga se nota bastante esa consigna, que yo creo que es desacertada en todo caso, porque efectivamente no va a crecer más, como dice Miguel Segovia, si lo que genera es zozobra entre el electorado, que es en esencia muy parecido, ¿no? El del PP y el de Vox. Y luego, por otra parte, el Partido Popular yo creo que tuvo una estrategia desde Génova, en mi opinión, desacertada,
que es, bueno, pues ignorar a Vox, intentar no cumplir los acuerdos que tenía con Vox y si se rompía pues algún gobierno, pues darle igual y al final yo creo que es una práctica bastante torpe porque a la hora de la verdad vas a necesitar votar junto a Vox presupuestos y lo que sea. Así que, en todo caso, yo creo que también el Partido Popular se deje un poco ya de complejos por pactar con Vox, porque al final le estás comprando el discurso a la izquierda. Le estás comprando que si pactas con Vox eres tan ultra como Vox, cuando tú te has intentado distanciar de Vox Pero anteriormente. Entonces, es que yo también veo una distorsión en cuanto a lo que es el programa y los mandos o los dirigentes de Vox. Porque, bueno, de hecho, muchos de los dirigentes de Vox han ido, de primera fila, se han ido desmarcando del propio partido y saliendo del mismo, porque no han visto claro cuáles son esos referentes ideológicos de los que tú hablas, Enrique. Y cuando uno no tiene esos referentes claros y claros, clarísimos, y hoy dice una cosa, mañana dicen otra, pues evidentemente también provoca un desazón por parte de la gente que no necesita vivir de esto, que también hay que decirlo, ¿no? Porque en Vox, como en muchos partidos, los mandos orgánicos, sobre todo institucionales, la mayoría viven de esto. Y cuando pues, sucede cosas de situaciones como esta, pues que la gente con una mentalidad preclara y que no necesitan, como digo, vivir de este tema y tienen su olivo fuera de la política, pues se van. Y bueno, hace poco cuando el general de Cádiz se marchó, vino a decir algo así que a mí me parece, ¿no? porque Rossetti, conozco el ¿verdad? fondo. ¿Quién? Rossetti, ¿no? Sí, sí, Rossetti. Conozco el fondo y he estado con ellos y sigo estando con ellos en muchas ocasiones. Cuando dice, mira, es que aquí no hay una ideología que impregne a todo el mundo. Aquí incluso no sabe ni de lo que se está, de lo que viene de Bambú, de la sede de Madrid, ni cómo articularlo, ni cómo defenderlo, ni cómo exponerlo. Y lo único que saben algunos, y ni eso es cantar el himno de la Legión. Entonces, haciendo política cantando el himno de la Legión, poca política se puede hacer y pocos votos se pueden atraer, ¿no? En este caso. ¿Entendéis, Jorge, lo de Rusia? Es decir, yo no pasa ni un solo. Bueno, lo de ayer, Esa es otra. lo de antes de ayer de Abascal en el Congreso, diciendo que, bueno, que Rusia es una amenaza ficticia y un poco ridícula y tal. Es decir, sinceramente he visto pocos ejercicios de tirotearse el pie tan claros como está haciendo Vox con Rusia. Es decir, me parece un agujero en el casco del barco de Vox por el cual se van a ir votos exagerado. Es decir, pero en qué estudio demoscópico ha visto Vox que puede ganar votos apoyando a Rusia? No lo entiendo. Yo creo que los nuevos líderes de Vox tienen que leer a Goleman, porque Vox carece de inteligencia emocional. Puede ser que otro tipo de inteligencia la tengo. Es decir, en las elecciones anteriores vimos en el primer debate que solo les faltaba a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz que el moderador de la tertulia le dijera que se besen, todo. Y después, en lugar de bregar hasta el final, Feijóo dice que no va a un segundo debate. ¿Por qué? Porque tienen una incapacidad para ponerse de acuerdo. Hoy se estaba diciendo que posiblemente había llegado a un acuerdo Pedro Sánchez con Yolanda Díaz para que no se presentaran en los determinados sitios donde por unos pocos votos se podía... Les iba a restar. Les iba a restar. Pero no solamente eso, sino que ves que entre ellos hay un trato de guante blanco y en cambio el trato entre Vox y PP es a muerte, o sea, y Vox ha acabado desviando cuál es su verdadero objetivo y no parece olvidar cuál ha sido lo que le llevó a tener representación parlamentaria y a estructurarse como un partido. Es por ser capaz de complementar al PP en aquellas políticas que entendían que había que ir más allá, pero no para destruir al PP, que no lo van a conseguir, porque Vox todavía no es un partido político. Es
un estado de opinión. Efectivamente, es decir, Un una estado de opinión y un yo lo entramado llamo de intereses. marca electoral. Se lo iba a decir yo porque ya conozco a Jorge hace muchos años. A él le gusta decir que Vox, como decía antes de Ciudadanos y Son de marcas, UPyD, son es una marca marcas electoral. electorales. Y entonces creemos que tiene un techo, pero tampoco sabemos cuál es el suelo. Porque Yo lo que quería decir en este sentido, que hombre, es verdad que a Vox se dice bueno, que apoyaría a Rusia y demás. Bueno, yo creo que el primero que ha apoyado a Rusia es el señor Sánchez, que ha comprado casi 2.500 millones de gas, creo. 9.000 Pero millones. es que Perdona, Sánchez es perdona. el enemigo, no te olvides. Del Ojo, enemigo ojo. solo puedes esperar cosas malas. Fíjate, 9.000 millones ha comprado De España gas, a Rusia de de gas gas. natural, efectivamente. O sea, y en el año 23 ya había aumentado un 84% la compra de gas a Rusia, el señor Sánchez. Entonces yo creo que Pero, ahí está Enrique, realmente la... perdóname, ¿tú ves la diferencia? En la práctica, Sánchez apoya a Rusia comprándole el gas y escenifica que está en contra de Rusia. Y Vox, que no apoya en la práctica en nada a Rusia, monta el discurso de que apoya a Rusia, que es un discurso que electoralmente le perjudica. Es que no lo entiendo. Yo, a ver, es verdad que en estas cuestiones de geopolítica y en las estrategias a nivel de comunicación, bueno, pues cada uno lo hace lo mejor o lo peor que puede, ¿no? En todo caso, pero a mí, ya te digo, me llama mucho la atención que realmente sea Sánchez quien compra ese gas ruso en cantidades ingentes, pero luego es que además dice que va a combatir a Trump aliándose con China para combatir a Trump y a la vez a Putin. Y dices tú, pero si China es aliado de Putin, es que nos intentan tomar por tontos. pero Luego, por otra además, parte... en el tema del gas, la derecha se ha olvidado de que tiene un punto para dar una matraca impresionante. O sea, ¿por qué se compra gas a Rusia? Porque las decisiones tomadas unilateralmente por Pedro Sánchez y al margen de los acuerdos de la ONU, dice que el Sahara es marroquí, con lo cual automáticamente Argelia, que era nuestro socio, y además las tuberías llegaban hasta Almería de gas desde Argelia, pues Así queda es. automáticamente interrumpido el suministro. Pero era Por otra parte, yo lo que no el entiendo... suministrador lógico, en Yo Argelia. lo que no entiendo tampoco es, bueno, en todo caso, no sé, me imagino que habréis estado al tanto de esa noticia tan alarmista, ¿no? De que nos aprovisionemos para 72 horas en caso de una posible guerra. ¿O circense? Que no he oído bien. ¿No? ¿Alarmista o circense? Circense. Porque esto parecía el chiste este que empieza a sacar cosas del bolso. Ah, pues mira, Pero tengo fíjate, aquí un perchero. en todo caso ha sido von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea es que Popular. es la política de la señorita Pepis, que es lo que estamos viviendo. Pues es que esta Agenda señora, 2030. esta señora dice bueno, que nos preparemos, que nos hoy aproximemos para 72 horas, por si hay atentos, porque es por si hay un conflicto armado, pero luego también dice por si hay una crisis climática. Entonces, si me metes en la misma frase, crisis climática, Agenda 2030, Agenda que no tiene nada que ver 2030. con la guerra... Enrique, ¿tienes una baraja de cartas o no tienes una baraja de cartas? Porque no te veo preparado. No te veo preparado. Pues- Habéis hablado del gas, de las importaciones, del Sáhara, del norte de África. Qué bien está organizada esta tertulia. Cómo los tertulianos van colocando la percha para que evolucione la tertulia. Pero antes, Montaño. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, porque uno de los temas que yo os he reservado para hoy, y sé que es un tema, a mí me parece un tema global, o sea, me parece un tema de dimensión nacional y diría que internacional. Pero alguien puede decir, bueno, es que están llegando pateras a algunas de las provincias de las que son jurisdicción esta tertulia. Mi visión es un poco más amplia de que esto. Es decir, durante muchos años hemos asistido a que el estrecho de Gibraltar era una zona de tránsito para el tráfico de drogas permanente.
parece ser, a pesar incluso de que todavía siguen en precario, que allí se ha reforzado un poco la presencia policial. Y ahora son las costas de Andalucía Oriental las que están todos los días con desembarcos, tanto de pateras con inmigrantes ilegales como de narcolanchas, que, ojo, ya tienen hasta su horario, parecen un autobús urbano. A las 8 de la mañana salgo, a tal hora descargo, me tomo un café. Esto no estoy exagerando en nada, ¿eh? Me tomo un café en el bar de la esquina, relleno con el petaquero de turno que viene a darme servicio y me vuelvo a mi lancha y a mi casa. El otro día este tema saltó al Senado. Vamos a escuchar lo que al ministro Marlaska, presunto ministro, porque por Andalucía no tenemos mucha constancia de que exista, le decía un senador del Partido Popular, Juan José Matarí. Señor Marlaska, hace un año le pedí más medios y un plan especial para la provincia de Almería, señor Marlaska. Hoy la situación es mucho peor porque la actividad de los narcos se ha incrementado. No puede ser que Almería sea la narcogasolinera de las mafias que se dedican al negocio del narcotráfico, el petaqueo y la inmigración ilegal. No puede ser que las calas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, esa maravilla, se llenen de narcolanchas, convirtiéndose en el cementerio de embarcaciones, en el vertedero de petacas y en el refugio de narcos y petaqueros. En las playas del Poniente proliferan los narcoembarcaderos y aumenta la industria auxiliar del petaqueo, señor ministro. Agresiones a policías y a guardias civiles y episodios de riesgo cada vez más frecuentes. 4 patrulleras con más de 20 años y no siempre operativas para 200 kilómetros de costa entre Adra y Pulpí. Cuarteles cerrados desde hace 5 años, como este del municipio de Vera, señor ministro. Le vuelvo a reclamar un plan integral de seguridad para la provincia de Almería y el Mar de Alborán. Y quiero felicitar en nombre del Grupo Popular a los guardias civiles, a los policías nacionales y a los agentes de vigilancia aduanera, porque gracias a su profesionalidad obtienen grandes resultados en una lucha desigual contra las mafias. El número de operaciones, de incautaciones, de detenciones, de los que usted seguramente presumirá a continuación, son mérito de ellos, exclusivamente de ellos. Y solo le digo que esos datos podrían ser mucho mejores si contaran con los medios suficientes. Y es así, señor ministro, es así que es su responsabilidad. Más medios y reforma del Código Penal es lo que reclaman las fuerzas de seguridad. Lo que debe hacer ahora es comprometerse a todo esto, Marlaska y los enviados del Partido Socialista en Andalucía siempre responden lo mismo. Ahora hay más efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé si hay más o menos, me dicen que hay menos, pero da igual. Si a mí lo que me interesa no es si hay más o hay menos. A mí lo que me interesa es si hay los suficientes. Desde Jaén, que se creen que están ahí muy resguardados, que esto no va con ellos. Miguel Segovia, ¿tú cómo ves este asunto? A ver, la tragedia que estamos viendo y la desprotección de las costas que estáis analizando es cierto, pero por ahí no se está produciendo lo más gordo de la inmigración en este país. Lo más gordo de la inmigración en este país es por Barajas. Entran a diario. ¿Ves cómo piensas aviones, que esto no te afecta? Aviones y aviones. Hay un dato, que es el propio Colegio de Abogados de Madrid, que es el que tiene que enviar a diario a cientos de abogados para el asilo al aeropuerto de Barajas. Porque ya entran todos, lo primero que dicen es asilo. Pero Miguel, eso en cuanto a la parte de inmigración. Eso en cuanto a la parte de inmigración, pero que en las costas de Almería, Granada y Málaga ya se da la circunstancia que llega un señor, que tú estás tomándote un café en la terraza enfrente de la playa, llega un señor, descarga su narcolancha, se para a tomar un café, mientras tanto el petaquero le rellena el combustible y se marcha. Lo estamos viendo a diario, las imágenes, los vídeos de YouTube, todo lo que sale diario, pues que es lamentable, pero cómo suben ya a través del río Guadalquivir, suben hacia arriba, sí, con absoluta impunidad. Y la Armada mirando para otro sitio, los pobres guardias civiles con cuatro lanchas que tienen de segunda mano o más obsoletas que nada, pues no pueden luchar contra esto porque ellos disponen de muchísimo dinero, de lanchas de última generación, de lanchas muy potentes, y la Guardia Civil no da abasto. Y esto es la absoluta impunidad a la que no quieren atender, porque lo saben. Y saben dónde están, y saben, como tú dices, dónde se toman el café. ¿Por qué no actúan? Pues yo añadiría un tema que hoy sale en la prensa local de Almería.
a la policía local me dicen que hay 4 perros en una zona que está... y cuando llegan allí se encuentran una plantación de marihuana. Quiere decir que además en esta provincia tenemos un plus añadido que cada día va más en aumento, que es la producción de marihuana. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de más números, se trata de que las circunstancias están cambiando de una manera alarmante y por lo tanto las medidas no se pueden seguir manteniendo iguales. Porque Pero sí, siempre sí. ha sido el tráfico de hachís el que había por el estrecho, pero en este momento algunos narcoestados africanos, como Burkina Faso, por ejemplo, se ha convertido en el canal para la entrada de cocaína. Entonces, quiere decir que tenemos unas circunstancias diferentes y por lo tanto los medios y las actuaciones y los planes de acción tienen que ser diferentes. Es que, vamos, yo empiezo, en España hay unos 160.000 integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, de los cuales unos 30.000 que corresponden a Andalucía. Es cierto que podrían ser suficientes siempre y cuando fueran efectivos y estuvieran bien dotados técnicamente y con los medios adecuados, cosa que evidentemente estamos viendo que no es así. Y de hecho, cuando se dice los delincuentes van por delante de la ley, van delante también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y esto es un hecho que constatable. Es cierto también que estadísticamente cuando ellos juegan con las estadísticas, el Ministerio en este caso, bueno, pues es cierto que puede decir los índices de delincuencia, por ejemplo, en Granada, que sufre también, tiene costa, y tenemos aquí entras por la carretera de Madrid y ya huele a María, vamos, que te queda a las 8 de la mañana que todavía está un poco el ambiente limpio, te puedes quedar colocado ahí entrando a Maracena. ¿Qué sucede? Que cuando te dicen que han disminuido los índices de delincuencia, es cierto también que de forma interesada la Fuerza de Seguridad del Estado no ataca no ataca como legalmente, como tiene que hacerlo, esas plantaciones que saben dónde están. ¿Por qué? Porque prefieren que estén con sus cultivos de María, etcétera, etcétera, a que estén en la calle dando tirones de bolso y pegando tiros. Entonces aquí se juega un poquito todo a la hora de evaluar lo que es la situación de la delincuencia en este país, pero y sobre todo en este. Es un cambio Dime. social, Enrique, un cambio social importante. Es decir, son modelos de delincuencia de los que hasta ahora no los teníamos tan presentes. A mí me preocupa, yo no quiero que esto siga avanzando y creo realmente que estamos en el momento en el que todavía es posible controlarlo, porque tenemos ejemplos en otros países de que de pasado determinado límite ya no lo puedes controlar. Es que en eso está que se produce, incido en lo que he dicho antes, en que se ha producido un cambio de paradigma y había que haber ya legislado. Es decir, es que claro, si resulta que van 20 veces al juzgado y eso se considera menor, le falta no sé cuánto y no hay ningún efecto, pues dicen, mira, que sigan produciendo marihuana. 85 detenciones viene hoy en el periódico de una gobierno lo único persona. que tiene que hacer es publicar aquello que decía Mark Twain. Existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Y ellos manejan las estadísticas como les da la gana. Pero ya sabéis que en la línea es por donde más entra este tipo de gente, ¿no? Por Algeciras y demás, este tipo de tráfico de estupefacientes con esas narcolanchas tan potentes, ¿no? El señor Marlaska decía, Víctor, que no se pasaba mucho para Andalucía y bueno, cuando se tuvo que pasar fue porque mandaron a morir a un par de agentes, a algunos agentes de la Guardia Civil allí en Barbate, que los pasaron por encima con la narcolancha y ellos iban en una neumática, en una Zodiac, ¿no? Así que, bueno, muy desgraciado. El otro día también, la semana pasada, en Mijas también se encontraron una narcolancha de 4 motores cargada también con gasolina y, bueno, suma y sigue. En todo caso, me gustaría responder a esa pregunta que nos hacemos de por qué, si se sabe que ocurre, no se dota de los medios adecuados. Y yo que creo que ya no soy tan inocente como antes. Yo creo que esto obedece a un plan simplemente
se combate el narcotráfico en apariencia, es decir, tú dices que has dotado de más recursos, ves que los guardias civiles van detrás de las narcolanchas pero nunca los alcanzan, tú ves también que claro, que esta gente, en fin, que no los logran pillar nunca, pero al final uno dice, ¿qué ocurre con el software Pegasus por el cual Marruecos espía a Pedro Sánchez y a otros ministros, pues como Grande Marlaska, el propio Grande Marlaska, Luis Planas, Margarita Robles? ¿Qué ocurre? Uno dice, ¿qué información tendrán para que el gobierno de España se baje los pantalones y permita que se extienda el narcotráfico sin ningún control? Además, luego si uno es otro cabo, dices, oye, es que resulta que en 2021 se legalizó el cultivo de cannabis y después, en 2023, el de hachís en Marruecos. Y uno dice, bueno, si se legaliza es que se produce, y si se produce es que hay que venderlo, ¿no? Hay que seguir uniendo cabos, pero cabos de la Guardia Civil son los que están faltando. Nos vamos, como no me quiero marchar con este mal sabor de boca, os he enviado, como veo, alguno un poco preparado, mi kit particular de supervivencia ante posibles catástrofes. Ahí lo lleváis, es gratuito, lo tenéis en el grupo de WhatsApp, a través del WhatsApp para vuestro disfrute. Enrique, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, muy chulo, Ignacio, que disfrutes de tu kit de supervivencia. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Miguel, un abrazo muy fuerte. Adiós, amigos. Hasta la semana que viene, Jorge. Vendrá con manzanilla, ¿no? Yo soy de manzanilla, ¿eh? Por supuesto, faltaría más, con manzanilla, mucha manzanilla. Tertulia haciendo Amigos Andalucía, recordándote que si vas a salir, si vas a hacer turismo, ven a Málaga, Granada, Almería, Jaén, haz turismo de proximidad. Y es un mensaje que te damos desde el Ayuntamiento de Almería y su área de turismo. La semana que viene más. Adiós.